A ver, ¿qué es tener fe, de verdad? ¿Es solo algo que sentimos por dentro o es algo que se puede ver? Hoy no vamos a quedarnos en la teoría, vamos a meternos de lleno en 4 historias de la Biblia que nos enseñan de maneras muy distintas cómo se ve la fe cuando entra en acción. Y vamos a empezar con una pregunta que va directa al grano. ¿Cómo de visible es la fe de una persona? Si es algo interno, ¿cómo se nota por fuera? ¿Se puede de alguna manera ver la fe de alguien? Es una buena pregunta para empezar. Y claro, cuando llegan los problemas, porque siempre llegan, ¿qué pasa con esa fe? ¿Es una fuerza que nos ayuda a seguir adelante o se viene abajo a la primera de cambio? La respuesta a esto, la verdad, lo dice casi todo. Y esto nos lleva a la conexión final, la que es crucial. Si una fe es de verdad, ¿qué acciones, qué obras lo demuestran? Esta es justo la idea que vamos a explorar, que la fe auténtica no es invisible, sino que se hace real, tangible, a través de lo que hacemos. Venga, nuestra primera parada, una barca, en mitad de una tormenta de las que dan miedo de verdad. ¿Cómo es la fe cuando el pánico parece la única reacción lógica? Justo en el peor momento. Jesús se levanta y calma la tormenta con una palabra. Pero ojo, lo más fuerte no es ni siquiera el milagro, es la pregunta que les lanza a sus discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? No les echa la bronca por tener miedo, sino que va a la raíz de ese pánico. A ver, lo interesante aquí es el contraste. Por un lado, tenemos la reacción más humana del mundo, el pánico, el grito de que nos hundimos. Pero por otro, tenían 2 motivos gigantes para estar tranquilos. El primero, Jesús estaba allí mismo, con ellos, en la barca. Y el segundo, y esto es clave, tenían su promesa, pasemos al otro lado. No dijo, a ver si llegamos, no, dio una orden, una certeza. La lección aquí es potentísima. La fe, en medio de la tormenta, no significa no tener miedo. Significa que, a pesar del miedo, se decide confiar en que Dios está presente y en que cumplirá su promesa. Es la fe que sirve de ancla. Pasamos ahora a una fe completamente diferente, una fe que no se queda quieta, que no espera, una fe ingeniosa, que es capaz de abrirse camino donde, literalmente, no lo hay. Fijaos bien en esto porque es fundamental. El texto no dice al ver la fe del paralítico, dice al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos. Jesús no reaccionó a un deseo, sino a una fe que pudo ver, una fe demostrada con una acción increíblemente atrevida. Esta fe en acción tiene unas características muy claras. Primero, ve una necesidad. Segundo, no se rinde ante los obstáculos. Tercero, se mueve por el bien de otra persona. Y cuarto, y más importante, siempre encuentra la manera de llegar a Jesús. Vamos, que una fe que es capaz de hacer un agujero en un techo es una fe que nadie puede ignorar. Ahora, imaginad una fe tan espectacular que hizo que el propio Jesús se maravillara, que se quedara asombrado. Pues ese es nuestro tercer caso de estudio. Escuchad con atención lo que dice este centurión. Él, como militar romano, entendía a la perfección qué es la autoridad y la cadena de mando, y aplicó esa misma lógica a Jesús. Pensó, si mi palabra mueve a mis soldados, la palabra de Jesús tiene poder para sanar incluso a kilómetros de distancia. A esto podríamos llamarlo fe confiada. Es básicamente creer que la palabra de Dios tiene todo el poder en sí misma. No hacen falta señales, ni rituales, ni que esté físicamente presente. Es la confianza total en que la orden de la máxima autoridad se cumple. Y punto. En el fondo, este hombre reconoció que una sola palabra de la autoridad suprema era más que suficiente. No pidió una prueba, no pidió ver para creer, confió ciegamente en el poder que había en la palabra de Jesús. Esa es la fe que maravilla. Y llegamos al último ejemplo, y es probablemente el más intenso de todos. Nos muestra una fe que se enfrenta al silencio, a lo que parece indiferencia, y aún así, no se rinde. Sigue adelante. La historia de esta mujer cananea es casi una carrera de obstáculos. Empieza con una súplica desesperada. La respuesta que recibe es silencio, un silencio que te rompe. Después, una frase de Jesús que suena a rechazo, como una prueba. Pero su respuesta es una genialidad, una mezcla de humildad y una sabiduría increíble. Y eso la lleva a la recompensa final, que se haga contigo como quieres. Entonces, ¿de qué está hecha esta gran fe? Pues como vemos aquí, es una combinación brutal. Humildad para saber cuál es su sitio, sabiduría para dar una respuesta que lo cambia todo, paciencia para aguantar el silencio, mansedumbre para no ofenderse y sobre todo una persistencia a prueba de bombas. Muy bien, hemos visto 4 caras muy distintas de la fe. Una que confía en la tormenta, otra que actúa sin dudar, una que entiende la autoridad y otra que persiste con humildad. ¿Qué tienen todas en común? ¿Cuál es el hilo conductor? Pues aquí está.
Este versículo de Santiago lo resume perfectamente y conecta nuestras 4 historias. La fe, si es de verdad, si está viva, es imposible que no se manifieste. Igual que un cuerpo sin espíritu está muerto, una fe sin obras es solo una idea bonita, pero vacía. Así que la prueba definitiva de la fe es su fruto. Como un árbol que se le conoce por lo que da, una fe genuina cambia la forma de actuar y de pensar. No se trata solo de decir yo creo, sino de que esa creencia se vea, se traduzca en obediencia, en acciones. Las obras no generan la fe, pero son la prueba irrefutable de que la fe está viva. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que da que pensar. Si una persona nunca dijera que tiene fe, ¿sus acciones diarias lo gritarían por sí solas? ¿Serían un testimonio claro y visible? Hay que leer esa idea. Gracias por acompañarnos en este análisis.